Muy buenos días a todos. Gracias a los que se están uniendo, se están conectando. Pueden aprovechar este vivo que vamos a hacer hoy en día para hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a tener una conversación muy interesante, ya que hoy se celebra, como se dice, el Día de la Visibilidad Trans. Entonces, para esta ocasión he invitado a un gran seguidor, lector de mi libro también, Atrapado en el Cuerpo Equivocado. Vamos a hablar un poco acerca de qué es vivir dentro de esa llamada comunidad LGBT. Vamos a hacerle preguntas acerca de cómo le impactó mi libro, ya que mucha gente ha leído mi libro, muchísimos profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, maestros, educadores, padres de familia, jóvenes y demás, pero alguien que es considerado parte de la comunidad LGBT que lo lea y que tenga una recepción tan buena y especialmente que defienda el libro ante esa comunidad. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nael? Mucho gusto y finalmente te tengo aquí como ya habíamos hablado de hace mucho tiempo. Sí, nada, el gusto es mío conversar con alguien que dice las cosas con base, o sea, con base científica, base filosófica, y no tiene una opinión respecto a las personas trans de una forma grosera, a pesar de que tiene todas las pruebas como para poder haberlo sido, porque hay mucha gente que dentro de toda su ignorancia es muy insolente con las personas trans, pero no se entiende la diferencia entre la persona trans y la comunidad trans, que son dos cosas bastante diferentes. Sí, además una cosa que yo digo siempre, lo he dicho en mis conferencias, es que hay que saber que toda persona tiene una historia de fondo, ¿no? Y es una historia que nunca es fácil. Es una historia muchas veces cargada de dolor, a veces cargada de trauma, cargada de la incomprensión también, porque eh, una cosa que yo siempre le digo a la gente es que una persona, ya sea que tenga atracción hacia el mismo sexo, por ejemplo, o una persona que padezca de la disforia de género, una persona que se identifique con un sexo que no es el biológico, una persona que de alguna manera se siente identificada con lo que se llama la comunidad LGBT, esa persona nunca eligió esa, llamémosla, condición o esa atracción o esos sentimientos o deseos y demás. Y esa persona siempre se da que ha pasado por un calvario tratando de entenderse, especialmente al darse cuenta de que es distinto que los demás. Y es ahí lo que yo siempre remarco, cómo hay gente que aprovecha la situación de esa persona para usarlo políticamente, ¿no? Y es ahí Ujú. cuando en realidad la persona LGBT muchas veces, no todos obviamente, como vamos a hablar ahora, se presentan como víctimas, pero se presentan como víctimas del modo erróneo. Son víctimas, pero no de la sociedad que ellos dicen ser víctimas, sino que son víctimas en realidad de las personas que los usan políticamente, que los comercializan, que, que los usan por un motivo claramente ideológico en todo esto. Así que bueno, ¿cuál es tu experiencia personal al respecto que nos puedas comentar obviamente con toda libertad? Si yo te hago una pregunta que sea muy personal y demás, tú no tienes por qué responder ni nada, ¿no? Pero, Ujú. pero siempre es bueno conocer a la persona. Eso es lo que yo digo siempre, ¿no? Y conociendo a la persona uno puede mirar incluso la ideología de género y todo esto con ojos diferentes a lo que muchas veces nos acusan de decir que odiamos, que nosotros venimos a atacar y demás, cuando no es así, ¿no? Aunque siempre hay gente que por ignorancia lo hace, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo soy lo que sería un hombre trans o un hombre transgénero. La verdad, entre transexual y transgénero siempre se me mezclan las cosas, entonces no, para mí es trans. O sea, a ti mismo también se te mezcla, no solamente a la gente que no está metida, digamos, en el movimiento, para que se entienda, ¿no? Sí, o sea, inventan tanto término que al final hasta uno mismo es como, no entiendo. O sea, yo de verdad quedo de repente así como que, ok. O sea, El tema es que perdón, yo, ¿qué piensas tú de todo esto de la infinitud de géneros, por ejemplo? El otro día, para mi último libro, estaba leyendo algunos artículos de una supuesta revista académica LGBT y demás, y hablaba
el autor decía de que debía haber una infinitud de géneros en realidad, porque para cada género es una experiencia distinta, entonces para cada persona, perdón, una experiencia distinta, debería haber un género distinto, que es una de las cosas que promueve la ideología de género, ¿no? O sea que incluso tú notas, a ver, tú te dices a ti mismo un hombre trans, pero tú mismo, desde esa posición y con tu experiencia de vida y demás, tú notas que hay una ideología de género totalmente armada e impuesta y en la cual te quieran encasillar. Sí. O sea, lo que pasa es que, eh, a ver, un poco cuando yo partí a los 18 años. En ese momento, en este momento yo tengo 35 años, o sea, prácticamente llevo casi la mitad de mi vida como mujer y la mitad de vida como hombre trans. Claro. Entonces, cuando yo partí aquí en Chile no existía el término. O sea, solamente se sabía de los gays, las lesbianas y los bisexuales. O sea, el resto no, yo no sabía. O sea, no es como que alguien me diga, no, es que por lo que viste en internet o por lo que te dijeron, no. O sea, yo en ese tiempo nada. Eh, yo lo que sabía era que yo quería ser hombre. O sea, era eso. Y empecé a averiguar cómo hacerlo. Y me empecé a hormonar de forma autónoma, sin seguimiento médico, igual con harto miedo, porque también sabía que eso no era lo más sano, pero era lo que quería hacer. Y como era una persona mayor de edad y me lo costeaba solo, entonces ahí como que ya queda a decisión mía y a responsabilidad mía. Lo que sí quería hacer una mención al tema de, no me acuerdo si aparece en su libro o lo leí en otra parte, que dice, eh, el cerebro lo que menos necesita es tomar decisiones. Entonces el cerebro automatiza las cosas. Entonces, entre más automáticas sean las decisiones, menos energía el cerebro deriva a ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en este caso, de que existan los 1000 géneros, imagínate si todos los días tu cerebro tiene que estar pensando qué género voy a hacer ahora, qué género voy a hacer en este momento, cómo me autodefino, o sea, al final vas a dejar de realizar tu vida porque vas a estar constantemente preguntándote quién eres tú y Claro. cómo te presentas a la sociedad. Entonces, y vas a estar en un constante conflicto con la sociedad que ni tú mismo te vas a entender y la sociedad menos te va a entender. Entonces, al final vas a terminar muchos años desgastándote en eso. Entonces, por eso pasa que, y me pasó, o sea, que te demoras tanto, gastas tanta energía intentando reivindicarte a ti con el género que tú decides ser ante la sociedad, que finalmente hay muchas decisiones que dejas de tomar, que pueden ayudarte a seguir avanzando en otros aspectos de tu vida, área profesional, área de estudios, área sentimental y así varias cosas. O sea, por eso es bastante, al menos para mí, es bastante común ver que los chicos como que se demoran más en llegar a un punto más como tranquilo en sus vidas que el resto de la gente, porque entre la hormonización, entre estar preocupado de tus cambios, las operaciones, estás como tan constantemente luchando con tu identidad que dejas de lado el resto de tu vida. Mira, algunas cosas que mencionaste que me parecieron interesantes. Una de las cosas que yo he logrado entender y profundizar a lo largo de todos estos últimos años es que por un lado está la experiencia personal de la persona. Tu caso, por ejemplo, el de tantas otras personas que han pasado por una etapa muy difícil con respecto a su propia identidad personal. Porque si vamos a hablar con términos claros, aquí estamos hablando de tu propia identidad personal, que es tuya, y hay todo un trasfondo histórico, hay todo un trasfondo afectivo, psicológico y demás en tu vida personal, como la pasamos absolutamente todas las personas del planeta Tierra. Y luego tienes una ideología que se ha creado y en la cual a ellos, tu caso, tu historia y la de muchas otras personas, les viene como anillo al dedo para tratar de hacernos imponer una ideología que no tiene nada que ver tampoco con tu vida personal. Lo voy a explicar por qué. Dentro, y eso lo explico en mi próximo libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, ahí hablo en la primera parte de ese libro acerca de la arquitectura ideológica
de toda esta revolución sexual e identitaria que estamos viviendo hoy en día. La segunda parte hablo más específicamente de distintos puntos que son impuestos por la ESI y por la educación sexual como parte de este plan de reseteo, reformateo cerebral, reformateo cultural en la juventud. En la primera parte, cuando hablo sobre la arquitectura ideológica, cómo fueron armando este edificio ideológico, tenemos muchos personajes y entre los cuales es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la noción del evolucionismo, cómo hay personas que han planteado de que nosotros estamos todos en un proceso de evolución, pero culpa de el hombre occidental, especialmente los griegos con la filosofía, nos impusieron categorías, ser hombre, ser mujer, que por otra parte, lo vamos a hablar en un momento, son categorías que tienen un profundo fundamento biológico, ¿no? No es porque sí que decimos que alguien es hombre o alguien es mujer y demás. De hecho, tú, por ejemplo, dices que eres hombre trans, pero lo haces en referencia a un criterio biológico. Porque si todo fuese una construcción social, simplemente en tu mente decir soy un hombre trans, ya hubiera bastado con eso para identificarte con esta identidad, pero hay una búsqueda para incluso parecer físicamente, es decir, cambiar un aspecto biológico de la apariencia. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Estamos hablando de una arquitectura ideológica que promueve la idea de la evolución, que acusa a la civilización occidental de habernos encajado con etiquetas, habernos hecho hombre, habernos hecho mujer, y culpa de eso no hemos evolucionado. Por eso, parte de la evolución es que el ser humano comience a salirse incluso de la categoría de ser humano, por eso se plantea el transhumanismo, y que comience a, de alguna manera, transgredir esas normas, incluso biológicas. Y es ahí cuando estas personas posmodernos, filósofos, pseudofilósofos, estafadores y demás, que ni siquiera ellos tenían una cuestión de su propia identidad, simplemente usaron a la persona con lo que se llamaba en el momento la transexualidad, por ejemplo, les vino como anillo al dedo, porque dijeron, ven, este es un ejemplo de una persona que quiere salir del molde y quiere evolucionar, quiere crecer hacia algo nuevo. Y es ahí cuando se inventan toda una ideología de género y luego te meten en la bolsa a ti y a toda otra persona que haya pasado por una situación similar, que no son lo mismo tampoco. Yo en mi libro explico las distintas tipos de transexualidad y hay tipos de transexualidad que yo estoy seguro que tú no te identificas para nada porque no es tu caso en absoluto, ¿no? En tu caso personal. Entonces a mí me parece que es importante distinguir eso también, cómo se ha creado toda una ideología de género que ni siquiera se aplica en tu caso y en ninguna persona de la comunidad LGBT, porque no es la realidad tampoco personal de ellos, y aquí se ve también lo ideológico, cuando ellos simplifican y tratan de etiquetar, lo cual también me parece también una paradoja, ¿no? Se critica el etiquetar, no etiqueten, pero se crea todo ese acrónimo. Aquí en Canadá es, mira lo que te voy a decir, te vas a sorprender, aquí en Canadá es LGBTT, 2T, transgénero, transexual, A por asexual, I intersexual, Q de queer, LGBTTI, LGBTTQ, A, S, S, I, y luego viene 2S. ¿Qué significa el 2S? El dos espíritus, porque ahora ya han salido aquí los que dicen que son dos espíritus y que van intercambiando y demás, y después le ponen el más, es decir, que es un grupo abierto a cualquier tipo de incorporación en el futuro y demás. Pero bueno, ¿qué impacto te causó leer Atrapado en el cuerpo equivocado, Nail? Personalmente, yo he pasado por muchas etapas. O sea, yo ya, como dicen por ahí, ha pasado harta agua debajo del puente. Uh-huh. Cuando a mí me han increpado muchas veces o me quieren desmentir o cualquier cosa, yo les digo a los chicos, o sea, amigo, usted está recién partiendo. ¿Cuánto tienes de tratamiento o de operaciones? ¿Cuánto tiempo llevas? No es por desmerecerte, sino que tu experiencia de vida y la experiencia mía es muy diferente. Entonces, tú no puedes desmentir a una persona desde intentando hacer como juicio de su vida sin siquiera conocerla. Entonces, si yo hablo, pienso o digo las cosas que digo, es porque he pasado por muchas etapas y mucho para estar en este momento aquí. Entonces,
¿Por qué hago referencia a esto? Porque también pasé por esa etapa de que no, que ser trans es normal y que está bien y, y que es correcto y que todo, y que es como, como un poco como la parte ideológica. O sea, toda esa ideología que te cuentan y te dicen y esta pseudoempatía, que es una empatía súper mentirosa, todo eso yo pasé por esa etapa, de creerme toda esa historia, todo ese cuento, porque es súper bonito, es súper romántico, es muy bacán. O sea, para que andamos con cosas. Es muy lindo que la gente te diga, tú eres absolutamente normal, estás súper bien, nadie te puede cuestionar, nadie te puede decir absolutamente nada. Eh, si alguien te quiere, te tiene que querer trans y así, o sea, se escucha súper lindo. Pero la realidad es una muy diferente. Entonces, el libro lo que a mí me ayudó bastante que justo llegó en el momento en el cual yo empecé como, tuve un problema de salud súper grave. Yo dentro de las operaciones que yo decidí hacerme, estuvo la histerectomía total, que es cuando te hacen la extirpación de cuello uterino, útero, trompas de falopio y ovarios, de todo. Entonces, personalmente yo decidí esa operación, pero sí me faltaba bastante información. Y una de esas, ¿por qué? Porque hay mucha mentira también, hay mucho mito, porque no se sabe. O sea, no hay estudios como conversábamos la otra vez, de larga data en personas trans con tratamientos y post tratamientos, post operaciones y de mucho tiempo. O sea, todos los estudios que hay son de muy poco tiempo, de muy pocas personas. Entonces, normalmente hay muchos estudios que respecto a chicas trans, pero no a chicos trans. O sea, es un tema súper complejo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo tomé una decisión de sacarme los ovarios porque dentro de mi familia hay muchas personas que han muerto por cáncer. Entonces, incluyendo mi papá, que murió de cáncer a la sangre. Entonces, el terror que en mí generó que me dijeran el tratamiento hormonal te puede generar cáncer en el útero, en los ovarios o en las trompas de falopio, me generó el rechazo automático y la decisión de decir, no, yo me lo saco. Claro. Pero ¿qué pasa? Porque supuestamente las hormonas te atrofian el útero y los ovarios, entonces por ende te van a generar un cáncer. Y es como, ya, pero se escucha súper lógico, es muy lógico, porque te estás inyectando algo que es producido en un laboratorio, que no es 100% natural, o sea, ¿es una hormona natural? Sí, ¿el cuerpo la produce? Sí, ¿en las cantidades que un hombre necesita en un cuerpo femenino? No, pero sigue siendo un producto artificial hecho en un laboratorio. Entonces, Claro, por ende, hormonas sintéticas. exacto. Entonces, por ende, esto va a tener una repercusión en tu cuerpo a largo plazo. El tema es que no se sabe realmente cuáles son las repercusiones, así como al hilo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que me provocó una descompensación porque la testosterona que yo me estaba inyectando no me estaba tomando. Entonces, tuve muchos meses así sin darme cuenta y cuando me hice los exámenes, efectivamente no tenía testosterona. El problema es que yo me saqué los ovarios, entonces tampoco tengo dentro de mi cuerpo nada que produzca estrógeno para poder compensar la falta de testosterona que ya no me estoy inyectando. Y la gente no entiende tampoco, parece que a mucha gente se le olvida sus clases de biología y a todos se nos olvida. Entonces, ¿qué pasa? Que la testosterona y el estrógeno no solamente cumplen funciones sexuales, sino que están Claro, involucradas en todo, absolutamente todo. incluso incluso en el pensamiento, en la recepción, en el tratamiento de las emociones. Y eso, de hecho, yo lo viví también. O sea, cuando yo me saqué los ovarios, mi cerebro cambió también. Entonces, cambié mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma eh, de ver las emociones también cambió. Y eso yo fui súper consciente porque un amigo me dijo, oye, ¿sabéis que yo me hice la histerectomía y mis amigas me están diciendo que ya no soy el mismo? Y como justo yo a los meses después me iba a operar, entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a poner harta atención en eso y voy a ver si es verdad en mí. Y efectivamente lo es. Entonces, justo llegó el libro en ese momento, o sea, en el momento que tuve muchos problemas de salud físico, donde nadie me ayudó en la comunidad. De hecho, muchas veces pedí datos, siendo que yo doy muchos datos en mis redes sociales de endocrinólogos, de clínicas, de médicos, de psicólogos. He dado muchos datos a mucha gente y cuando yo pedí ayuda, nadie me la dio. Yo pregunté por endocrinólogos, pregunté por médicos y nadie me ayudó. Nadie. Entonces, ahí está un poco la hipocresía de la comunidad. O sea, si tú no sigues su forma de pensar, no te ayudan. Te cierran la puerta.
Y el libro llegó en ese momento, entonces, para no desviarme del tema, Cuando dices libro, te refieres a este, sí, El atrapado en el Atrapado en cuerpo el cuerpo. equivocado, Ujú. exacto. Entonces, al irlo leyendo, me fui como cuestionando muchas cosas, se fueron atando muchas cosas y empecé a analizar mucho mi vida, o sea, desde que tengo uso de razón. Entonces, empecé a analizar muchas cosas y dentro de eso me empecé a topar con muchas cosas que coincidían con el libro. Entonces, fue como por ahí yo digo, ¡pum! Aquí se ataron muchas cosas que nadie me había dicho. Entonces, siendo que yo conozco mucha gente que es activista, mucha gente que supuestamente estudia el tema trans, muchas personas trans, eh, estuve involucrado con una organización trans en Ecuador, que también, o sea, todos estos activistas, todas estas organizaciones y todo, no voy a hablar, bueno, está mal decir todos porque no los conozco a todos, pero al menos de todos los que yo sé, de todos los que yo conozco y de todos los que yo he visto su trabajo, nadie te dice las cosas que salen en ese libro. Y el libro, El atrapado en el cuerpo equivocado, si tú lo miras desde el aspecto de satanizarlo, estás mal, porque ahí hay mucha información que te puede servir de mucho como persona trans. O sea, a mí me sirvió mucho para empezar como a atar cosas, a atar mi historia y entender qué fue lo que pasó o lo que Ujú. quizás pasó, porque tampoco no he pasado como por un psicoanálisis como para que un profesional me pueda decir si sabéis que tenéis razón o sabéis que no, estáis hablando pura tontera. Claro. Pero sí me ayudó a entender, o sea, por ejemplo, dentro de mi historia, me voy a extender un poco, disculpe, Sí, siga, dentro de con mi todo historia gusto, por favor. que yo tengo uso de razón. Mi familia se componía, obviamente, de mi papá y mi mamá, pero mi mamá tenía un hermano, un hijo por fuera de la pareja. Entonces, y él era mayor que yo. Entonces, para mí, desde que yo tengo uso de razón, siempre era yo y mi papá y mi mamá con mi hermano. Esa era mi percepción. No era así la relación familiar. La relación familiar fue buenísima. O sea, yo soy muy agradecido de la familia que tengo. Mis padres fueron un excelente ejemplo siempre. Pero para mí esa como la composición familiar. Yo siempre fui muy, muy, muy apegado a mi papá. Para mí mi papá era todo, era absolutamente todo. Era mi mejor amigo, mi compañero, mi partner, todo. Siendo que mi papá era una persona muy mayor. Yo Y, tenía 55 años de diferencia con él. claro, y la relación, o sea que era una persona ya mayor, tu padre. Y tú, ¿Qué me iba a decir algo? ahí se cortó. Ya era una persona bastante mayor, digamos, tu padre, Disculpe. de modo relativo, digamos. Pero, ¿y la relación con tu madre cómo era? ¿Me escuchaste? ¿La relación con tu madre cómo La era? relación con mi mamá era, o sea, sí, la relación con mi mamá era buena, pero no era pegada. O sea, no era como muy cercano con mi mamá. Por eso, porque para mí la percepción era como que mi mamá se preocupaba mucho de mi hermano y de mí se ocupaba más mi papá. Entonces, por el tema de que como mi hermano no era el hijo de mi papá, entonces como que mi mamá como que siempre quería como poner esa diferencia, o sea, de que mi papá no se metiera como a castigar a mi hermano, a retar a mi hermano, a felicitar a mi hermano, o sea, como que ella era la que mandaba a mi hermano. Entonces, esa como sobreprotección hacia él generó un poco este tema de que yo sintiera más cercanía y afecto y todo hacia mi papá, y no a entonces a mi mamá. Pero a mi mamá la quiero y la adoro todo, y la relación con ella siempre fue buena, pero sí no me gustaba que fuera tan invasiva ella. Ella era como muy de meterse en mi vida, así como muy, muy fuerte, y para mí era como que yo generaba un rechazo automático con ella. Pero no en el más, o sea, que no se entienda que yo tuve una mala relación con mi mamá, porque no fue así, pero es como esa percepción que uno tiene de los padres. Claro. Y eso, por eso le decía que el libro me hizo dar cuenta de eso. O sea, de que una cosa es como los padres te crían y otra cosa es como uno percibe la relación con los padres. Entonces, a mí me criaron bien, a mí me dieron mucho amor, me cuidaron mucho, eh, no sé, o sea, me dieron todo lo que podían darme, en todo el sentido de la palabra, eh, pero mi percepción siempre fue esta de separados, o sea, mi papá, mi mamá, mi relación con mi papá es todo, mi relación con mi mamá es buena, pero yo estoy más con mi papá.
Entonces, a medida que fue avanzando, yo lamentablemente sufrí casi una violación. No alcanzó a ser violación, fue solamente quedó como en que me tocaron, agresión, no sé, no sé cuál es la diferencia, no, no alcanzó a Un haber tipo de penetración. agresión sexual, digamos, intento de agresión sexual. Claro, no alcanzó a haber penetración, pero sí hubo Ujú. tocaciones y así varias cosas. ¿Qué edad tenías, Cuando yo, disculpa? no sé exactamente, pero tengo que haber tenido unos 5 o 6 años Ujú, ujú. aproximadamente. Y fue que me dejaron al cuidado de una persona porque ellos salieron a hacer un trámite como de ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta, esta persona me llevó a un lugar porque yo quería ir al baño, pero me llevó como para otro lado, nada que ver. Entonces yo me acuerdo que cuando yo le tengo mucho afecto a una camioneta de mis papás porque en esa camioneta ellos llegaron en ese momento. Entonces por eso no me alcanzó a hacer nada, no me alcanzó a hacer nada más, porque ellos llegaron en ese momento. Entonces yo lo primero que vi en esa situación fue la camioneta y a mi papá. Entonces ahí nuevamente generé como más admiración hacia mi viejo, hacia mi papá. Entonces el resto de mi vida siempre fue así. O sea, por ejemplo, mi mamá, me acuerdo que mis papás mi mamá es evangélica, siempre íbamos a las reuniones los días domingos y ella me quería poner vestido y a mí nunca me gustaron los vestidos. Y siempre mi vestimenta siempre fue como buzo, así, deportivo, siempre fue así. Y el pelo largo. Y nunca me impusieron, fuera de que a mi mamá le gustaba que usara vestido para ir a la iglesia, pero nunca tuve una imposición de la ropa ni de los gustos. Yo vivía en el campo, entonces para mí ir a embarrarme a una sequía, agarrar sapos, rana, meterme en la caca de las vacas, para mí era normal y no lo cuestionaba si era algo de mujeres o de hombres. Claro, No no, no, tenía uno nadie no que me lo piensa cuestionara. eso, claro. Claro, Esas cosas se viven entonces, con naturalidad, digamos. Es claro, entonces uno después de grande, ya mirando para atrás, comienzas a hacer un análisis retrospectivo, ¿cierto? De las vivencias. claro, pero esas vivencias también las tuvieron, por ejemplo, tengo una prima que también era del mismo, así, también le gustaba todos esos juegos y todas esas cosas, pero como no me lo cuestionaba, entonces no tengo eso de sexualizar, esto es para niñas y esto es para niños, lo que tú haces es para niñas y lo que tú haces es para niños. Mi mamá era más así, o sea, mi mamá era como que a mí me gustaba jugar a la pelota y mi mamá decía, no, es que eso es juego de hombre. Yo jugaba igual, o sea, mi papá me dejaba jugar igual. Entonces, eh, después cuando crecí, me pasaba mucho el hecho de que yo no era muy sexual, o sea, no era como que me llegó la revolución hormonal, cuando te llega la menstruación y todo eso, y claro, mis compañeros todos en esa etapa de súper sexualizado y toda la revolución máxima, y yo no, yo era como súper, muy neutro para mis cosas. Eh, Hoy en día sería como, era un no binario, o sea, pero, pero en ese Claro, tiempo no. así te catalogarían hoy en día los ideólogos. Claro, hoy en día sería un no binario, asexual y así un montón de cosas. Yo en ese tiempo era como no me interesaba el sexo y yo quería seguir jugando con mis peluches, mis juguetes, mis dinosaurios, mis cosas y el resto no me interesaba. Viendo Dragon Ball, Ranma y medio, todas esas series. Pero a los 15 años mi papá murió. O sea, murió por la leucemia. Tuvo una recaída fuerte porque los tratamientos no le hicieron un buen efecto y murió. Entonces, para mí eso fue un quiebre súper importante. O sea, falleció lo que para mí era todo. Claro, la imagen de Entonces, persona, digamos, de hombre, de ser humano. claro, y aparte que siempre, desde chicos, siempre dijeron, todo el mundo que nos veía era como que me decían a mí como el Hernancito chico, porque mi papá se llama Hernán. Entonces me decían como el Hernancito chico mujer. Era como que siempre me decían que yo era como igual a mi papá. Siempre era como una frase célebre que yo tenía, así como que yo era igual a mi papá, que yo era el clon de mi papá, y siempre me decían lo mismo. Entonces, eso también se me quedó muy grabado hasta hoy en día, de hecho, todavía. Y cuando hice el cambio, de hecho, mi mamá me preguntó que por qué no me había puesto Hernán. Y yo, para mí fue como, porque no quiero que se crea o se piense en mi papá cuando se refieren a mí. Entonces, cuando leí el libro, como que empecé a recordar todas esas cosas, todas esas situaciones. O sea, la situación de él, el abuso, el hecho de que siempre se me decía mucho constantemente de que yo era igual a mi papá, mi papá, mi papá, mi papá.
la relación con mi familia, como que empecé a atar muchas cosas. Y ahí encontré como una razón. O sea, puede que haya sido eso. No sé si será. No Claro, sé no sé, no puedo decir sí o no, pero sí me dio una tranquilidad de poder entenderme más. Y también al mismo tiempo el hecho de asumir mi biología. O sea, cuando yo entro en una conversación con una persona que es intolerante, me dice, es que tú eres mujer. Sí, lo soy, pero socialmente me desenvuelvo como hombre. Ese es el claro. tema. Por Y una ahí, cuestión ya de vivencia personal y psicológica y afectiva y demás, no. claro, Ujú. entonces yo no tengo ese conflicto con que que la gente venga y me tire en cara así como, no, pero es que tú eres mujer y vas a morir mujer. Bueno, sí, y ya, ¿y cuál es el problema? Claro, ¿Te molesta? O sea, te genera un conflicto. O sea, voy a tener una relación contigo que para ti es tan importante lo que yo tenga entre medio de las piernas o como yo haya nacido. O sea, si yo no tengo ninguna relación contigo, ¿a ti qué te importa? claro. Y aparte, eso es lo que yo siempre en las conferencias he tratado de hacerle entender y yo creo que la gente lo ha comprendido y este libro también les ha dado una nueva visión. Detrás de esa persona hay una historia que no la conocemos y hay una historia que muchas veces la persona le va a costar mucho abrirse y contarla como lo has hecho tú. No todos pueden hacer, venir y hablar abiertamente, incluso en privado, una conversación privada y demás, y abrirse de la manera que tú lo has hecho, porque tú ya has llegado a un punto en que miras para atrás y has adquirido una cierta comprensión de tu vida. Ujú. ¿Cuál es importante? Mira, una de de los signos de la madurez psicológica de la persona es el poder asumir e integrar las vivencias, incluso las vivencias traumáticas que haya pasado a lo largo de la vida, y a partir de ahí aprender una lección y sacar un bien para uno personal, de crecimiento y demás. Y obviamente que hay situaciones que son muy traumáticas o hay situaciones que no son tal vez experimentadas como traumáticas, pero tienen una connotación de trauma por el modo como percibimos una relación, por ejemplo. Obviamente por lo que tú cuentas, en tu modo de percibir, por más que tu madre te haya querido, te haya dado muchísimo amor y demás, pero sin embargo había una tensión desde tu punto de vista con respecto a esa distinción entre otro hermano que era parte de otra relación, ¿no? Mm. Tú estar tan pegado a tu padre, esas percepciones van moldeando ciertamente la psicología, la percepción y la propia identidad de la persona. Y es lo que siempre tenemos que nosotros entender cuando vemos a una persona que dice que es homosexual, que es lesbiana, que es transexual, que es transgénero, no binario, lo que sea, ¿no? Hay una historia profunda. Y por eso hay que tener mucha compasión en ese aspecto, pero a la vez también hay que entender ahí el gran peligro de los activistas y especialmente el gran peligro de los activistas para personas como tú, que han pasado por una historia muy difícil o por una historia que tal vez no lograbas comprender en su momento y los usan ideológicamente a esos niños, a esos jóvenes, ¿no? Especialmente ahora con todo lo que se está viviendo con el tema de la hormonización infantil, las operaciones de reasignación de sexo y demás, en la cual se esconde, como decía, sistemáticamente muchísima información que nunca Ujú. uno encuentra. Y en cuanto tú comienzas a revelar la información, como haces tú, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram, para los que quieran seguirlo, es Nael Coach. Vamos a ponerlo aquí en la descripción de este video. Ahí en Instagram pueden seguir. Y tú hablas mucho de esto y es impresionante cómo vienen y te atacan muchos, ¿no? Sí. Cómo te atacan por revelar cosas que todos tendrían que saber realmente para poder hacer un buen discernimiento antes de tomar una decisión tan estrepitosa. Ahora, yo te quería hacer una pregunta por algo que mencionaste ahí que me pareció muy interesante. Contaste acerca del sufrimiento de tu padre, su cáncer, él muere cuando tenías 15 años, una edad Ujú. realmente crítica, ¿no? En la adolescencia, perder a una persona que es el faro de uno, ¿no? Sí. Y obviamente que eso a todos, a cualquiera, eso es un impacto muy grande y muy difícil. Pero tú hablabas de que cuando decides hacerte la operación para extirparte los ovarios y demás, no lo hiciste. Y esto me pareció muy interesante porque es otra gran mentira que a veces promueven los ideólogos del género. No lo hiciste tú para intercambiártelo
por un pene, por decirte así, o por un aparato reproductivo masculino, sino más por un miedo de las consecuencias de la hormonización que tú sabías que posiblemente te podría llegar a causar un cáncer en los ovarios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, y eso me pareció un elemento interesante lo que mencionaste. Es más por miedo a una consecuencia de la misma decisión que habías tomado de los peligros de la hormonización y demás, que es un peligro real que también se oculta, más que por el hecho de decir, sí, me voy a convertir completamente en hombre, me voy a hacer un trasplante de pene, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Sí, porque, como digo, o sea, hay mucha desinformación, muchísima. O sea, no, uno busca, yo no hablo inglés, yo hablo solamente español. Ujú. Entonces, quizás en inglés hay más información, no sé. Entonces, sí me mencionaron a esta chica, Blair White, que de hecho ella tomó una decisión que fue también en base a las consecuencias de, o sea, ella decidió que no se va a hacer ninguna intervención genital, o sea, no se va a extirpar los testículos ni el pene, nada, porque ha visto muchos estudios de que la tasa de suicidios en personas trans se dispara después de la operación genital. Claro. Y es por lo mismo, porque de verdad que hay muchas cosas que la gente no entiende y que la gente jamás va a entender. Y espero que no lo entienda en el sentido de que no, porque para entenderlo hay que vivir la experiencia Ujú. de la hormonización. Y es que las hormonas, disculpando el término, te dejan la cagada mentalmente. Ujú. O sea, yo tengo años, o sea, estamos hablando de 17 años en hormonización. O sea, yo no soy un pendejo que está recién partiendo y que le tiene la cagada hormonal. No, yo soy alguien que ya debería supuestamente entender cómo manejar los pics de testosterona que te da la hormonización y todo, pero aún así hay situaciones en las cuales tanto la vida personal de uno te bajonea, te deprime, o te vuelve muy ansioso, o te da ciertos cuadros psicológicos que la hormonización no ayuda en absoluto a sobrellevar, sino que los exacerba. O sea, yo he tenido cuadros depresivos muy fuertes, pero no por ser trans, sino que por situaciones de la vida diaria, o sea, un rompimiento amoroso, un problema con la familia, este mismo tema de la cuarentena, la desesperación de estar encerrado, y así muchas situaciones que se pueden dar con el día a día. Y, y ya con todos los años que tengo, aún así la testosterona me sigue pegando muy fuerte. Entonces, he tenido bajones psicológicos muy fuertes donde la cabeza te da vueltas, te empiezas a autocuestionar mucho, empiezas a generar pensamientos muy negativos, muy negativos. Entonces, Blair White hizo un video hablando del tema, o sea, de que el no tener tus propias hormonas, tu producción hormonal, hace que esto se exacerbe aún más, porque dependes de un tratamiento externo que puede que en algún momento no te funcione, pero tú no vas a ser consciente de que no te está funcionando hasta que no tengas una consecuencia de esto. Y fue lo que efectivamente me pasó a mí, o sea, yo me empecé a hacer exámenes porque mis niveles de jaqueca eran insoportables. Entonces, para mí la jaqueca es un síntoma en personal mío, no sé si a otras personas les pasará, Pero de está que bien tengo niveles documentado, de ¿no? testosterona bajo. Está bien documentado científicamente los grandes dolores de cabeza, las migrañas. Está muy Sí, bien documentado eso. Sí, 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 que tiene sí. una relación súper fuerte con el tema hormonal. Entonces, de hecho, yo, por el mismo tema de que eran tan fuertes los dolores, primero me hice un escáner en el cerebro para ver si no tenía nada. Porque como le digo, o sea, yo ya vengo con este tema del cáncer, entonces, bueno, antecedentes familiares, entonces, ante cualquier cosa que como que me pueda cuestionar mi salud, empiezo inmediatamente a revisarme, o sea, yo no espero, no dejo que pase mucho tiempo realmente. Entonces, eh, ante, este, ante esta ignorancia y desconocimiento de lo que son los tratamientos hormonales realmente, de lo que afectan realmente las hormonas y todo lo que involucra, hay una manipulación de la información muy fuerte. Y cuando salimos personas a decir, oye, esto pasa, esto te puede pasar, esto no es un juego, las hormonas no son un juego,
son algo muy grave. O sea, no es tomar una decisión porque sí. Si tú te quieres hormonar, perfecto, hormónate. A mí me importa yo se lo he dicho a un montón de gente, a mí me importa un huevo si te quieres hormonar. Yo no te lo voy a impedir, pero está bien, tienes que estar bien informado. O sea, no te dejes llevar por lo que te dicen por ahí las redes sociales de que no, es que con las hormonas vas a estar súper bien y ser trans en la raja y en lo máximo y el descubrimiento del género y de tu vida y casi como la panacea de tu existencia. No. Y cuando salimos personas a decirlo, porque tú ves a mucha gente de redes sociales, yo sigo a muchos chicos trans, tanto de Estados Unidos, de España y de un montón de lados, que lo que tú ves en sus redes sociales es hermoso, o sea, son chicos estéticamente muy varoniles, Claro, todo eh, preparado. musculosísimos, con un discurso bacán de sus vidas, con sus parejas, chicas muy guapas, por lo demás también, no sé, vidas súper bacanes y todo. Entonces tú dices, oh, qué bacán. De hecho, hay un chico que yo sigo que es activista y él es actor porno. Y él es actor porno y su pareja es hombre y él es un chico trans. Y él es muy activista en Estados Unidos. Si bien no entiendo todo lo que escribe porque no se habla en inglés, pero más o menos en un macro sí entiendo. Entonces, él también, él quiere normalizar el tema del ser trans y todo. Y yo le digo, ya, ok, está bien que tú tengas ese discurso, es lo que tú crees, ok, pero no me silencies a mí. Y no te Ese es sirve el, tampoco para explicar tu realidad personal. claro, lo que él explica, bien por él, pero no es Claro. la mía. Pero mira, Entonces, yo creo, Nael, disculpa que te corte, te voy a comentar algo rápido. A uh, mí me parece que también es un discurso mediático que está armado. Porque yo te aseguro que estas personas sufren tanto como ti, como tú. Estas personas tienen un historial personal también de fondo, tienen una historia muchas veces dolorosa, traumática y demás, pero sin embargo son personas que son elegidas a dedo. Porque en el documento este que yo denuncié, que tú seguramente lo viste en mi página web de Thomson and Reuters, cuando ellos hablan del activismo LGBT, ellos decían, hay que asegurarse de no traer nunca ante las cámaras el trans común y corriente, porque el trans común y corriente a veces es feo, a veces sufre, es gordo, sobrepeso, lo dicen así textualmente, sí, no sabe hablar ante las cámaras, tenemos que elegir a alguien que sea como un modelo, es decir, es todo un trabajo de marketing detrás también, pagado claro, por o las sea, farmacéuticas, por las compañías que venden los tratamientos hormonales, por las compañías en Estados Unidos que hacen cirugías de... Porque fíjate, muchas de estas personas son también patrocinadas por la clínica que los operó, ¿no? Entonces hay mm, mucho dinero detrás. sí, pues. O sea, yo no sé cómo serán, o sea, yo los sigo a ellos porque me llamaron la atención y, y por un lado son cabros que me gusta ver también sus rutinas porque suben mucho rutinas de ejercicio y es bacán. Eh, con uno que es de habla hispana, español, él me escribió y él me dijo, o sea, que para él eh, yo soy una persona que él espera, me llamó mucho la atención porque me dijo exactamente lo mismo que me dicen los activistas chilenos. Entonces, me llamó la atención que dijera que yo no soy ejemplo para la comunidad, que yo no debería pertenecer a la comunidad, que se nota que yo soy una persona que tiene serios problemas de autoestima, que no siento amor propio por mí, y yo quedé así como, a ver, ¿por qué? O sea, eh, cuando dicen que no tengo amor propio, primero para saber si yo tengo o no tengo amor propio tendrías que conocerme, partiendo por eso, y saber mi historia, y saber, y al menos saber algo más de mi vida, que es simplemente un discurso que yo pueda, un video que yo pueda haber subido a Instagram. Eh, y de hecho he hablado muchos videos sobre el tema del amor propio. Cuando tuve el live con Mamela Fialo, mucha gente decía, es que tú no te es que las personas trans no se aceptan. Yo digo, mira, yo no voy a hablar por todas las personas trans porque no me gusta hacerlo y no corresponde. Yo hablo por mí. Y yo sí me acepto por quien soy. No me acepto como la gente quiere que me acepte, que eso hay que hacer una diferencia. O sea, yo no me acepto mujer en un 100%, en un 100% en el sentido de que no me acepto cumpliendo un rol social de mujer, pero sí me acepto mujer biológicamente. Y esto es súper importante entenderlo en el sentido de que, ya que a estos activistas y a estos ideólogos les encanta poner situaciones extremas, voy a poner un ejemplo extremo.
¿qué pasaría si yo me involucro, yo paso en un accidente, un accidente del que sea, no ando con nadie cercano que me conozca y me hubiese hecho una operación genital en la cual en este momento tuviese un pene genitalmente? O sea, mi apariencia es absolutamente masculina. Mi carnet de identidad absolutamente masculino. ¿Qué pasa si justo tienen que utilizar un medicamento que está designado en diferentes dosis para hombres y para mujeres? Si la dosis para hombres es más alta, la dosis para mujeres es más baja. O sea, si a mí me inyectan ese medicamento en dosis masculinas, guiándose por mi apariencia, me van a matar. Es así. ¿Por qué? Claro, Porque y en el caso contrario no pasa nada, simplemente no claro. le hace efecto. Mira, y teniendo eso en cuenta, por ejemplo, yo creo que te deben criticar mucho porque siguiendo con ese razonamiento que has planteado, ¿tú estarías de acuerdo con que en la identificación, el carnet de identificación, tu pasaporte, figure siempre el sexo biológico por una cuestión de salud personal? ¿Qué dirías al Ahí respecto? difiero un poco en el sentido de que lamentablemente hoy en día todavía se discrimina mucho ese tema. Ujú. Si bien, por ejemplo, en Colombia, yo tuve una relación con una chica trans y el carnet de ella, efectivamente, su nombre era femenino, pero el sexo salía masculino. Lo divertido es que las chicas trans se ríen de eso y dice M de mujer. Entonces, es divertido cuando la gente cuando Claro, se lo encuentras tomen personas trans que se lo toman a humor. broma. Claro, Claro, se lo toman a humor. Entonces, el problema es que para el lado contrario es más difícil porque es como, ¿cómo lo hago con la letra de M de macho? No claro, sé. Entonces, quizás se podría poner como, no sé, persona trans o claro. hombre trans también podría ser. Entonces, como ya es un término que la gente igual más se entiende, entonces, no sé, o sea, en ese sentido todavía tengo un poco esa doble sentimiento, por así decirlo, en el sentido de que hay todavía bastante discriminación en muchos aspectos. Entonces, efectivamente, el tener un carnet masculino para ciertas cosas o para una vida, para el día a día es bastante útil. Claro. Pero en Pero, temas de salud, así ujú. como Claro, me refiero a ahí la es donde cuestión está el tema. médica. Me refiero específicamente a la cuestión médica porque obviamente que hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Para mucha gente que ve este video va a escuchar tu historia y se le va a venir todo claro un mundo nuevo porque, o salvo que hayan leído el libro este Atrapado en el cuerpo equivocado, van a decir, pero yo no sabía eso realmente, no sabía que detrás de esta persona hay un historial y demás, hay una cuestión que que es compleja y que realmente ha influido muchísimo en la constitución de su propia identidad y de entenderse a sí mismo y demás. Sí. Oh, ¿Me puede sí, dar por un favor. minuto, por favor? Que necesito hacer una cosita y vengo a ti. Bueno, mientras viene él, para los que nos están siguiendo, Nael, él se considera a sí mismo hombre trans, pero es una persona que ha pasado por, como nos contaba, una larga vida, situaciones muchas veces difíciles, traumáticas, abuso, la muerte de su padre, quien era para él su ídolo, por así decirlo. Eh, y después de muchos años, ya a los 35, 36 creo que dijo, lee mi libro y es ahí cuando realmente entiende su historia personal, comienza a comprender muchas cosas de las que había pasado. Una de las preguntas que nos hace aquí Betty, muchas gracias, ¿qué nos aconseja para poder ayudar a personas con estos trastornos sin que se sientan ofendidos? Yo siempre digo lo siguiente, estas personas tienen una historia de fondo. Hay una historia que hay que conocer y hay que escucharlos. Hay que escucharlos y por eso yo quería también de hace mucho tiempo hacer una entrevista con Nael para, para en cierta manera ejemplificar con él. Obviamente que es mucho más fácil porque es una persona que ya no está ideologizada, es una persona que acepta todas sus vivencias y acepta incluso cómo eso podría haber influido en su constitución, en su identidad y demás, en su crecimiento psicoafectivo. Y por lo tanto es importante tener eso en cuenta. Pero aquí ya lo tenemos con nosotros.
Mira, justo tenía una pregunta aquí que estaba respondiendo. ¿Qué nos aconseja para poder ayudar a personas con estos trastornos? Dice ahí, bueno, sin que se sientan ofendidas. A ver, lo vamos a refrasear. Nael, ¿de qué manera a ti, a lo largo de tu proceso, incluso ahora mismo, hubiera sido efectivo? No como te hubiera gustado a ti, pero ¿de qué manera hubiera sido efectivo que alguien te hable a ti, se comunique contigo y para poderte ayudar de alguna manera, para poderte acompañar en tu vida? ¿Cuál es la manera, qué consejo darías tú en tu propia experiencia personal que, que de eso realmente hubiera sido efectivo para acompañarte al menos, para establecer una amistad, para establecer una relación que realmente te ayude en tu proceso que ha sido tan largo y de tantos años como nos has mencionado? Mm, es súper complejo. O Ujú. sea, porque todo va a depender de la propia persona. O sea, hay personas que son más tolerantes que otras. Entonces, por ejemplo, yo hay muchos chicos que me preguntan a mí o me escriben por interno. Irónicamente, mucha gente me pide ayuda, información, a pesar de que de la comunidad a mí me sataniza. Eh, pero yo siempre les hablo desde la verdad. O sea, les digo, o sea, yo no te voy a contar el cuento bonito porque si te llega a pasar algo, me voy a sentir responsable. Entonces, es bueno escuchar a la gente, escucharla, prestarle atención a su, como usted mismo dice, a su historia. O sea, saber que es una persona que puede haber pasado por muchas cosas que quizás no te las va a contar, que quizás te va a contar la historia desde un aspecto más bonito o desde un aspecto de fortaleza. Hay mucha gente que aparenta llevar una vida o ser una persona muy fuerte, pero quizás es un resultado de, o sea, uno nunca sabe. O sea, yo creo que lo más importante es escuchar, prestar atención a la persona y no prestarle atención o no teniendo como esta escucha selectiva de que escucho lo que quiero escuchar, sino que escucho lo que me estás diciendo e intento entender y empatizar con lo que me estás diciendo, con tu historia de vida. O sea, y entregar información real. O sea, si tú, como digo, si tú te quieres hormonar, está bien, es tu vida, es tu cuerpo, tú sabrás lo que te haces con eso. Es lo mismo que la droga. Si tú te quieres drogar, drógate. Pero yo te quiero, te tengo estima y te voy a decir, weón, si sigues drogándote, te vas a morir. O si sigues drogándote, te puede pasar esto, 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 esto y esto. Va en desmero de tu vida por esto, esto, esto y esto. O sea, ¿por qué tener que mentir o, o omitir información por hacerme el bueno? O sea, yo no me quiero hacer el bueno con la gente. No quiero que la gente crea que soy, no sé, soy por ejemplo, hay gente que me dice, activista al peo. Yo no soy activista. Yo no vivo del activismo, yo vivo de mi trabajo. O sea, a mí nadie me paga por hacer lives, a mí nadie me paga por dar información. No me interesa andarme peleando con la gente porque sea parte de mi vida, sino que yo me peleo con las personas, o sea, o las personas se pelean conmigo, porque yo digo las cosas como creo que son. Entonces, yo creo que es eso, o sea, es hablarle a la gente, primero escucharla y después de escuchar, hablarle con la verdad, sin ser eh, grosero. Porque hay gente que yo me considero bastante grosero muchas veces para hablar, en el sentido de que yo digo las cosas y pa, si te gusta como las digo, bien, si no, vaya, busque otro canal, infórmese por otro lado, o sea, cosas suyas. Pero si es una persona cercana, si es una persona a la cual tú le tienes una estima, tú le sientes un cariño a esa persona, sea un hijo, un primo, un amigo, un conocido, intenta decirle las cosas de la forma más adecuada o de la forma con el mayor afecto posible para que no se sienta mal o no se sienta agredido, porque lamentablemente la comunidad es una comunidad que te victimiza mucho que tú eres que vas a ser un constante blanco de ataques, constante blanco de menosprecio,
que te van a cerrar las puertas, que te van a tratar mal, que te van a... eh, y así un montón de cosas. O sea, la cantidad de argumentos que tiene la comunidad, si bien entiendo el porqué, o sea, hay un historial gigantesco dentro de la comunidad de discriminación, de maltratos, de abusos sexuales, de abusos, abusos en general, de maltrato psicológico, de discriminación laboral, de no posibilidades, de cierre de puertas y así. Eso existe, es real, no es mentira. Pero hay muchas cosas que se extrapolan a las realidades de todas las personas y no es así. No todos tenemos las mismas realidades, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos la misma vida y no todos estamos dispuestos a hacer lo mismo. Entonces, hay personas que prefieren quejarse la vida entera antes que asumir y salir. Yo soy de los que asumí y salí. Y hay otras personas que conozco que tienen mi misma edad o llevan bastante tiempo y son todavía eternas víctimas, eternas personas que dicen que no, que la sociedad tiene la culpa, que la sociedad es la culpable, que el Estado maltratador, que el patriarcado, que las feministas son mis amigas y que todo esto es maravilloso porque ser trans es lo máximo y ser trans es lo correcto y está bien y todo eso. Y es como que al final la misma comunidad da una imagen tan mala de las personas trans que la sociedad responde a esa caricatura que hace la propia comunidad. Entonces, de hecho, si uno, por ejemplo, entra a estos espacios de la comunidad, son súper burlones, son súper, no sé, por ejemplo, el mismo drag, el mismo teatro drag. ¿Qué es el drag? Es un hombre exacerbando todo lo femenino para reírse en sí, para hacer una humorada de eso. Ahora lo han ido modificando un poco, pero eso es lo que es el drag. ¿Y el drag qué es dentro de la comunidad? Es, wow, son los artistas y es lo más genial, sin desmerecer a los artistas, o sea, sin desmerecer a las personas. Pero es como la comunidad lo toma, o sea, la comunidad se burla mucho para adentro de lo que critica hacia afuera. Toma, por ejemplo, el otro día vi un TikTok que un chico respondía que por qué siempre los chicos trans salimos sin poleras en Instagram. Y el chico decía que era para el discurso, así como discurso político, para reivindicar los años de censura y, y de privilegios que no hemos tenido y bla, bla, bla. Y para mí fue como, yo no me saco fotos sin polera o no aparezco en Instagram sin polera porque estoy reivindicando los años que no lo pude hacer. Eso lo hice en el momento que me operé y pude ir a la playa, me pude sacar la polera y me tiré un piquero a la piscina, que no lo había hecho todo el tiempo que había estado usando faja. Ese fue mi reivindicación personal a tener un torso masculino. Yo me saco fotos en Instagram y subo fotos en Instagram sin polera porque encuentro que me veo estupendo y me veo rico y estoy poniendo fotografías de algo que me siento orgulloso porque hago ejercicio, quiero llegar a un punto físico en el cual yo estoy buscando. Entonces lo hago para mí, no lo hago porque quiera reivindicar nada. Y de hecho, si se nos critica a nosotros el querer como reivindicar o que supuesto... A ver, no, es que me fui para otro lado con la idea. En la comunidad trans supuestamente eh, dice querer romper todos los esquemas o que se busca eso. Pero finalmente las personas trans, por lo general, somos los que más exacerbamos esos estereotipos. Y Claro. al hacer eso, hoy en día también se le agregó un término que es el cis-passing, algo así, que es Sí, el como... cisbashing. El criticar Eso. a los cisgéneros, aquellos que no se identifican con ningún género ni nada. Sí, sí, sí. El hacer un ataque mordaz incluso. eh, No, hay un término que se utiliza para los trans que buscamos esa imagen masculina o esa imagen femenina, es como dicen, eso perdón, como entiendo lo que te quieres socialmente referir. Sí, establecida. sí, 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 sí. Entonces, a ese tipo de trans también se les puso un término. O sea, se les puso un término. Entonces, finalmente, lo que decíamos de la etiqueta, o sea, la misma comunidad genera tantas etiquetas
que dentro de la misma comunidad hay discriminación. Y hay mucha discriminación. Y es como, yo por mi forma de ser, por el hecho de que tengo una imagen masculina, reivindico la masculinidad, me encanta decir que soy masculino, que me encanta decir que soy hombre socialmente, me siento orgulloso de lo que significa el ser hombre, a pesar de que biológicamente no lo sea, pero me siento orgulloso de socialmente cumplir con ese rol. Eh, y no tiene nada de malo, o sea, es lo que yo quería. O sea, yo quería ser Claro. hombre. Entonces, que ahora me ha costado tantos años construir a ese Nael masculino y que venga la propia comunidad y me diga, no, es que eso es violencia, es violento para la comunidad que tú te plantees como así, que la gente crea que los trans son así, porque los trans no todos son así y no todos quieren esa masculinidad tóxica, heteropatriarcal y todo. Y yo así como, me estáis metiendo un montón de términos que a mí no me interesan. O sea, yo quiero ser Claro. hombre. Tú Y me tienes la estás imagen de hombre de tu padre, al que tanto querías. Exacto, exacto. Y yo creo que como esa, cuando tú tenías 5, 6, 7 años, esa niña miraba a su padre y ese padre ejemplificaba posiblemente en ti lo que significaba ser humano también, ¿no? Lo Exacto. que significaba ser persona. Tú veías en él la bondad de padre, el amor, la protección cuando tuviste ese episodio de agresión sexual, que tu padre estuvo ahí presente para ti y lo viste como un salvador, como debe ser, ¿no? Eh, y entonces el ejemplificar, claro, una persona ideologizada ve y dice, pero tú, Nael, te estás convirtiendo en el enemigo, en definitiva. Claro. Y es como que ahí están tirando por la basura tu historia. Claro. Están tirando por la basura todo lo que tú eres. O sea, yo entiendo que hay en chicos trans que no quieren esa masculinidad, que no buscan esa masculinidad, y claro, te la respeto. Si tú no quieres, si tú no te quieres hormonar, por ejemplo, hay chicos trans que hoy en día se está reivindicando o se está como enalteciendo al chico trans que se saca el pecho, pero no se hormona, o al que se hormona, pero no se saca el pecho. Entonces, así, para mí es como que, ya, si tú te consideras un trans masculino, o si tú eres feliz en tu vida así, bien, pero Bueno, esa persona tiene su tampoco, historia personal, ¿no? Así como tú tienes la sí, tuya. exacto, él tiene su historia, él tendrá sus temas, él sabrá si se siente feliz así, si se siente feliz así, bien, me alegro por él, ¿cachai? Pero no impongas eso en mí. O sea, no digas que eso es ser trans y yo soy Claro. una construcción heteropatriarcal, anti personas trans, misógina, que busca eliminar totalmente al ser mujer y enarbola la masculinidad tóxica que nos han impuesto durante tanto tiempo, porque ese es el discurso que me dan a mí. No es porque a mí me interese enarbolar toda esa cantidad de palabras que Claro. honestamente no me interesan. Sí, O sí, sí. sea, como usted bien dice, o sea, yo la imagen masculina que tengo es la imagen masculina de mi padre. Ujú, ujú, Para ujú. mí fue un excelente ejemplo. Entonces no tengo razones para considerar a un hombre buen padre, protector, proveedor, que se hace cargo de sus hijos, que protege a su familia, que da todo por su familia, sin importar hora, día, cansancio, nada, que da hasta el último suspiro de su vida se preocupó de nosotros y de su mujer y de dar amor a su mujer, de dar amor a sus hijos. O sea, ¿por qué esa imagen yo tendría que mandarla al tacho porque alguien me dice que esa es una imagen socialmente establecida, heteronormada y todo eso? O sea, no. O sea, para mí es Claro. una imagen súper positiva. Independiente de todos los fallos que pueda haber tenido él en su vida, Ujú, sigue siendo ujú. una imagen positiva. Claro. Entonces, no voy a venir que alguien que no conozco, que no sé quién es, que no sé de su vida, a decirme qué es realmente ser un hombre, si yo ya Sí, tengo sí, esa sí, 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 imagen. sí. Mira, es impresionante cómo, bueno, para mí fue una cuestión providencial, como se dice cuando me escribiste esta mañana temprano y me dijiste, creo que fue esta mañana o anoche, no, esta mañana, es el día de la invisibilidad trans, podríamos hacer. Y yo te pregunté, ¿cuándo es? Me había pasado que era hoy, me dijiste 31 de marzo, me fijé y hoy es el 31. Entonces, eh, me parece que ha sido muy bueno esto porque si realmente hay que visibilizar a la persona trans, como se dice, esto es lo que hay que visibilizar. En definitiva, lo que los ideólogos buscan es imponer una ideología. Lo que ellos quieren visibilizar es una ideología que se impone sobre la persona
pero cuando en realidad lo que le tenemos que dar prioridad absoluta siempre es a la persona y su historia, ¿no? Y tú lo has hecho de una manera muy honesta, totalmente honesta. Lo has hecho de una manera, desde una perspectiva de una persona que ya ha asumido su historia, es una persona que ya está atando los cabos, como tú decías. Es una historia compleja. Con el trans se simplifica, persona trans, cuando en realidad podríamos incluso, a partir de tu relato de hoy, y como también lo digo en mi libro, la etiqueta trans, si la vamos a usar como una etiqueta que se aplica a todo el mundo, a toda la comunidad trans y demás, es falsa, porque son todas historias distintas y son caminos distintos lo que llevaron a la persona a esa situación. Tú nos compartiste cosas de tu relación con tu madre, tu percepción de esa relación en la familia, la imagen de tu padre, ese deseo siempre interno tuyo, como lo manifiestas, de querer ser como tu papá, una madre que a veces te regañaba por jugar como varón, y eso que puede haber incluso tener una influencia en tu modo de entenderte a ti mismo, ¿no? Es muy común, yo he visto casos de niños, por ejemplo, que la madre le dice, no hagas esto porque eso es de varón. Y la niña, de 4 o 5 años, casos que personas con las cuales he hablado me dicen, yo ahí pensé entonces que soy varón tal vez, porque mi madre me decía que no juega a la pelota, por ejemplo, porque eso es de varón, ¿no? El hecho de haber padecido un ataque sexual que, gracias a Dios, no culminó en abuso, pero si tu padre no hubiese intervenido, estarías contando otra historia. El hecho de la muerte de tu padre a esa edad clave, ¿no? Se te fue la persona que era tu imagen, ¿no? Tu ídolo, como decimos en Argentina. El miedo al cáncer. Eso es importante también. Mira que tú cuentas, yo no me estirpé el útero porque le tenía muchos les pasa eso, personas que tienen disforia de género, que tienen un asco, por así decir, a ese órgano genital, tú lo hiciste más por miedo, ¿no? Que por una cuestión de rechazo personal. Lo que significa entonces, ¿por qué digo esto? Porque es una historia muy compleja. Hay muchos elementos que son complejos. Y es lo que nosotros todos tenemos que aprender a ver en la persona. Hay una historia. Y esto nos tiene que dar una nueva perspectiva. Tenemos que seguir luchando contra la ideología de género. Yo creo que tú también eres un gran luchador contra la ideología de género y lo haces desde una perspectiva o de una posición muy particular, porque el lobby LGBT jamás se hubiera esperado que uno de lo que ellos consideran uno de nosotros se largue contra nosotros. Por eso te dicen, oh, tú no perteneces, o eres un mentiroso, o eres... Hay un transexual en los Estados Unidos, Walter Heyer, con el cual he entablado una gran amistad, uno de los primeros, creo que fue la segunda persona operada en la historia en los Estados Unidos. Sí, es que está mencionado en el libro. Sí, y Walter, fíjate que ahora la comunidad LGBT dice que él nunca fue en realidad un transexual, nunca fue. Por eso ahora él volvió a hacer la de transición. Él nunca lo fue. Cuando en realidad sí lo fue porque él tuvo una historia personal que fue muy larga, de muchos años. Y en el caso de él es una historia diferente a la tuya, porque en el caso de él fue haber sentido siempre vergüenza de haber sido hombre por distintas situaciones que lo pueden leer en mi libro, y que finalmente él se aceptó. Y cuando él se acepta, él dice, yo ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué estoy haciendo en esta situación? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cada persona tiene una historia totalmente distinta. Y es una historia que hay que tomarla con mucha compasión. Y una gran enseñanza que voy a sacar de lo que tú nos comentaste cuando preguntaban aquí una seguidora cómo hablar con una persona así. Tú decías, bueno, escuchar esa historia, ¿no? Escuchar con compasión, con amor y dar información, pero no darla, yo creo, en un sentido de debate, de lucha. Mira, tú dices esto, aquí tienes un dato. A los ideólogos sí, a los ideólogos hay que herramentarlos realmente, porque esa gente es malintencionada. Pero una persona que está pasando una situación como la que tú tuviste que atravesar, yo creo que hay que amar mucho, porque en definitiva, de fondo, es una lucha interior, es una lucha que tarda. ¿Tú cuántos años tardaste, decías, en pasar ese proceso, ¿no? Y tal vez es un proceso que todavía sigue ahí, ¿no? De a poco, cada día y demás. Así que te quiero agradecer enormemente por haber estado con nosotros hoy, porque esta es la verdadera, yo creo, visibilidad trans que tenemos que alentar, ¿no? El conocer las historias, el conocer desde tu punto de vista cómo esta ideología no te sirve para nada realmente, la ideología de género.
en absoluto, ¿no? Es que yo creo que es que por eso, o sea, para mí hay que separar las cosas. O sea, lamentablemente cuando se enarbola, por ejemplo, dentro de la misma comunidad, se pone como gran ejemplo a seguir, la mayoría son activistas, son personas activistas, pero cuando tú hablas de personas normales, o sea, personas normales, ¿en qué sentido? En que no son activistas, no tienen que ver con política, hacen sus vidas. Yo conozco muchos, muchos, muchos chicos trans que conozco sus historias, son personas que yo admiro personalmente, o sea, tengo un chico trans, conozco un chico trans que usa muletas porque tiene problemas con las piernas. Es un luchador impresionante, o sea, de verdad, una persona que yo lo molesto mucho porque es mi amigo, pero lo admiro muchísimo, yo también se lo he dicho. Conozco chicos que se han independizado muy jóvenes por el rechazo de la familia, eh, y han luchado con todo este tema de la discriminación y han salido adelante y se sienten súper orgullosos y para mí son personas admirables porque cargan con toda su historia y además cargan con estas discriminaciones sociales que puedan sufrir, pero no se victimizan, o sea, siguen con el tema de yo sigo y sigo y sigo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya até muchos cabos, mi historia todavía continúa, yo me asumo como un hombre trans en el sentido de que soy un hombre socialmente, vivo una vida social y personal como hombre, pero biológicamente soy mujer, pero también eso aparte de darme esta tranquilidad y poder expresarme de la forma que me expreso, también me hace entender más a la gente y me hace poder eh, comprender mucho más, comprenderme a mí y también comprender mucho más a las otras personas. Cuando la gente a ti te dice, a mí muchas veces me dice, es que tú no eres empático con los demás. Le digo, ser empático significa que te pones en el lugar del otro. Si tú a mí me dices que yo no soy empático, tú no estás siendo empático conmigo porque a ti te vale mi historia, a ti te vale mi vida, a ti no te interesa mi vida, porque mi discurso no va en torno a lo que tú quieres de mí. A ti te importa que yo soy trans, no te importa por qué llegué a serlo. Entonces, ahí se cae todo. O sea, no hay empatía, no existe la empatía realmente. Si tú quieres usar mi vida para dar un discurso, no estás siendo empático conmigo, porque me estás invisibilizando mi historia. Y así un montón de gente ponen como ejemplos a estas personas que son activistas, pero invisibilizan la historia de todas las demás personas que día a día hacen su vida, sus estudios, su familia. Hay muchos chicos trans que tienen hijos biológicos previo a hacer su transición, y estas personas también son invisibilizadas porque no tienen este discurso de lucha de soy un papá trans. No, ellos dicen yo soy papá. ¿Y por qué el resto tiene que saber que soy trans? ¿Por qué tengo que Claro. gritarlo? Entonces hay mucha invisibilización desde la misma comunidad contra aquellos que no siguen el discurso de la comunidad. El caso que usted menciona es lo mismo que aquí también pasa. Cuando yo he hablado de las detransiciones, obviamente a una persona ya le cuesta decir que es trans, más encima tirarse para atrás con ser trans, o sea, es mucho más difícil. O sea, también ahí hay toda una años en los cuales esa persona va a asumir eso, asumir las consecuencias de todo el tratamiento, de que su cuerpo no va a volver a ser el mismo, que va a tener que probablemente o tomar hormonas contrarias porque quizás ya se extirpó las gónadas. Entonces, todas esas cosas llevan a la persona que tampoco se visibilice Claro, fácilmente. Entonces, esas personas también son invisibilizadas en la comunidad, porque esas claro. personas, como usted bien dice, no son trans. Es como, pero lo fueron. Ujú. Entonces, hay personas como el caso de él, que él hace la detransición, y hay personas como yo que asumimos todo el tema, pero que nos sentimos felices siendo quienes soy hoy en día. Entonces, a mí no tengo ninguna intención de detransicionar, pero sí asumo mi biología, asumo que soy trans y que voy a tener que vivir con las consecuencias de mis decisiones hasta hoy en día, de todas mis decisiones que he tomado. Claro. Asumo eso, asumo ese costo,
y me preocupo más por ellos. Incluso si algún día, supongamos, tú pasas todo un proceso en el cual fue una etapa de tu vida y cierras todo ese círculo, ¿no? De tu propia experiencia personal, y suponte que digas, bueno, yo, Nael, voy a ser esa niña que fui. Incluso así, yo creo que es importante que tú tengas siempre nuestra compañía y nuestro apoyo, porque como decías, has tomado decisiones radicales y hay cosas que ya no puedes volver para atrás. Exacto. Y es ahí más que nunca que esa persona, vamos a decirle a la persona trans, por ejemplo, necesita de nuestra compañía, de nuestra compasión, de nuestro apoyo, porque eso es un hecho. La comunidad LGBT le va a pegar una patada en el trasero y le va a decir Sí, que es un traidor o lo que sea. Entonces, un mensaje final a él y aquí terminamos y gracias enormes. Mucha compasión, escuchar la historia, escucharla. Y muchas veces nos vamos a encontrar con una persona trans. A mí me ha pasado que te caen a las conferencias y demás y es a la persona que no está acostumbrada o la persona que, que obviamente te saca de tu esquema mental, eso le puede causar un rechazo. Y sepan que muchas veces es normal sentir un rechazo natural, ¿no? Que nos puede pasar a ciertas situaciones. Pero es ahí cuando uno tiene que vencer las emociones y saber que hay una persona, que hay un historial. Y esa persona capaz que algún día me venga a pedir un trabajo, por ejemplo. Esa persona capaz que me venga a pedir que le alquile una habitación, un departamento. Esa persona me va a pedir una cierta ayuda y le tenemos que tender una mano, porque es así. Yo siempre digo esto, Nael. Esta es una batalla de amor y el que ame más es el que va a ganar. ujú. Y es o el lobby LGBT que promete una falsa empatía, como decías, o nosotros que nos tenemos que realmente poner de en serio a trabajar para amar, para ayudar, para acompañar, para no rechazar, porque si yo ya sé tu historia, y mira, todos los que están escuchando este vivo y conocen tu historia, ya nunca más van a decir, oh, Nael, ese trans, lo que sea, porque saben que hay una historia que nos has explicado muy bien, yo creo y realmente nos puede llevar a tener una compasión, no sentimentalista, pero una compasión racional. Aquí vamos a estar para Nael. Nael que curiosamente, yo vivo que hago, está Nael. Agustín Laje está Nael. Mamela está Nael. Eh, es interesante eso también, ¿no? Que nos quieren etiquetar a nosotros como transfóbicos y demás, pero sin embargo yo siempre digo, es un seguidor, un gran seguidor y un lector, ¿no? Porque está presente siempre y da sus saludos y demás. Y esto es para que sepan que tenemos que establecer lazos personales con las personas. Tenemos que realmente unir fuerzas, porque tú piensas como nosotros. Tú eres una persona que es provida, es una persona que está en contra de la educación sexual en la escuela, es una persona que está en contra de que a los niños se los hormonicen porque tú has pasado tu propia experiencia, ¿no? de vida. Es una persona que está en contra de la ideología de género. Entonces, mira, de repente, claro, ¿cómo puede ser un trans que esté en contra de la ideología de género? Bueno, porque es una persona que está, yo creo, por un lado, con una experiencia de vida personal única, porque tu vida es única realmente, y por otro lado, y no te has victimizado y has logrado superar muchas cosas, y por otro lado hay una ideología que se quiere imponer y tú la rechazas. ¿Por qué? Porque siempre yo creo que también es esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de, de entenderte, una búsqueda de vivir de acuerdo a lo que significa un ideal de ser humano. ¿No? Y eso es bueno porque la ideología de género es una ideología que viene a negar el hecho de la naturaleza humana. Por eso también yo creo que te critican a ti el querer ser ese hombre heteropatriarcal. Porque tu imagen es la de tu padre, alguien que te marcó profundamente y entonces no has perdido la cordura, como se dice, ¿no? En todo esto. Así que gracias por estar con nosotros, realmente. De nada, y gracias por el espacio, gracias por la comprensión y, y por también un poco mi intención con este live era, me gusta demostrar, lo mismo que con Mamela, que desmontar ese satanizar a ciertas personas por su forma de pensar o por el discurso que puedan tener. Que una persona diga que una persona trans tiene un trastorno, para mí personalmente no me afecta. O sea, no, no,
no me hace sentir que esa persona es mala o que tiene una mala intención conmigo. Simplemente es lo que piensa. Si yo digo, la disforia de género existe, sí. De hecho, dentro de la comunidad trans se dice, se me disparó la disforia. Si no existiría, ¿por qué se usa tanto ese término? Entonces, hay muchas cosas que la comunidad mantiene hacia adentro porque saben que si lo expresaran hacia afuera, le estarían dando la razón y estarían yendo en contra del discurso. Entonces, creo que hay que generar más estos tipos de espacios donde se demuestre que las personas trans somos personas normales, como cualquier otro, que tenemos una historia, que esa historia es la que importa, no el discurso político, y que las personas que supuestamente nos odian, no nos odian. Muchas veces o no nos entienden, o no saben que existimos, o tienen esta caricatura de las personas trans que está hecha gracias al discurso político. Así que Así es. muchas gracias por el espacio. Bueno, que tengas un buen día y te deseo lo mejor en tu vida, en tu trabajo, en tus emprendimientos, en tu búsqueda personal. Y sabe que aquí estamos para ti, para ayudarte, para acompañarte, lo que necesites. Tienes que saber que, que bueno, que también gracias a ti por darnos esta oportunidad, ¿no? De conversar, de hablar, de entablar una amistad y realmente con todo el corazón te digo gracias. Realmente cuando contabas lo del impacto que el libro tuvo en tu vida, realmente a mí me llena de alegría de haber ayudado a una persona en concreto. Aunque ese libro hubiera sido escrito para ti solamente, ya el objetivo se hubiese cumplido. Así que gracias nuevamente, Nael. Que Dios te bendiga y un saludo enorme. Tienes que ir a trabajar pronto, así que te dejo. Pero bueno, para los que no sepan, Nael trabaja de chef. Así que yo ya le he dicho que cuando vaya a Santiago le voy a caer ahí de sorpresa al restaurante para que me haga un buen manjar. Con mucho gusto. Bueno, chao, chao y que tengas un buen día. Chao, que estés muy bien.